Hola, buscadores del miedo. Shade aquí. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Prepárense, porque hoy vamos a contar relatos que ocurrieron en San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Su participación es muy importante. Vamos a comenzar con los relatos. Ahora. Buenas noches. Me llamo Marcelo y trabajo en una fábrica de productos metálicos aquí en San Luis Potosí, en la ciudad que llamamos la ciudad de la eterna primavera. Una ciudad que, a pesar del calor intenso en verano, tiene su forma tranquila y acogedora de ser. Vivo en una casa sencilla con mi esposa Teresa y nuestros 2 hijos pequeños, y llevo la vida tratando de asegurar el sustento para ellos. En la fábrica, la rutina es dura, pero siempre pensé que era parte normal del trabajo pesado. Llevo unos 5 años trabajando ahí, y lo que más me llamó la atención últimamente fue el comportamiento de un compañero llamado Francisco. Él es de esos tipos con muchos años en la empresa, que conoce todo y a todos, siempre serio, respetado por los demás. Pero una mañana cualquiera, Francisco apareció visiblemente afectado. No habló mucho, solo mencionó que había visto a un hombre extraño, con el rostro hecho de barro, una imagen que, según él, parecía sacada de una pesadilla. Esa historia se empezó a escuchar entre el equipo, pero nadie la tomó muy en serio. Pensé que quizá era estrés por el trabajo, presión de más, falta de descanso. Después de un tiempo, supe que a Francisco lo habían apartado unos días para que descansara, porque la administración consideró que era mejor que se cuidara. Hablábamos de él, y parecía que no estaba bien de la cabeza, pero nadie podía imaginar lo que realmente le asustaba. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar para mí. Empecé a notar ruidos extraños en la fábrica, pasos que no coincidían con nadie que yo pudiera ver, susurros apagados que parecían salir de las paredes. Al principio pensé que era cansancio o que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero con el paso de los días, esos sonidos se hicieron más claros y constantes. Caminaba por los pasillos y sentía como si alguien siempre estuviera detrás de mí, y cada vez que volteaba, no veía a nadie. A veces hasta el aire parecía más pesado, como si alguna presencia invisible estuviera ahí, observando. Confieso que eso empezó a inquietarme. No quería hablar con nadie en el trabajo porque pensaría que estaba perdiendo la cabeza, como Francisco. En casa trataba de disimular, pero mis hijos y mi esposa notaron que estaba diferente, más callado y preocupado. El miedo fue creciendo porque no sabía si era real o solo producto de mi imaginación cansada. Pero era imposible ignorar los ruidos y esa sensación constante de ser seguido dentro de la misma fábrica donde trabajaba todos los días. En los días siguientes, la sensación de ser observado en la fábrica no desaparecía. De hecho, parecía intensificarse. Las voces susurrantes se volvieron más frecuentes y los pasos resonaban más cerca, como si alguien realmente intentara comunicarse conmigo o tal vez advertirme. Pero cuando me volteaba, solo encontraba pasillos vacíos y máquinas en silencio. Evité comentar con los compañeros. Ese silencio solo aumentaba el peso en el pecho, una ansiedad que no podía explicar bien. Sabía que a Francisco lo habían apartado por estrés, y no quería ser el siguiente en ser tachado de loco. Sin embargo, la duda y el miedo me consumían poco a poco. Una de esas noches, trabajando hasta tarde para recuperar horas extras, escuché claramente un ruido diferente, algo raspando la pared cerca del depósito. Ese sonido seco e irregular me hizo congelarme en el lugar. Por un momento intenté racionalizarlo. Pensé que podría ser una rata o algo así, pero la frecuencia del ruido era muy precisa, casi como si fuera un mensaje en código. Durante la semana, empecé a notar que objetos simples en mi área de trabajo aparecían en lugares diferentes sin explicación.
Herramientas que estaba seguro de haber guardado en una esquina, ahora estaban sobre mi mesa o colgadas en ganchos más altos. No parecía una broma de algún compañero, pues nadie me molestaba ni hacía bromas. En casa, mi esposa Teresa notó que estaba más tenso y distante y comentó que parecía un hombre cansado, cargando un peso invisible. No quise contarle lo que estaba pasando. Por un lado, no quería preocuparla. Por otro, temía que pensara que inventaba cosas o que mi mente me estaba fallando. Pero lo que más me dolía era pensar en mis hijos. Los veía dormir tranquilos en el cuarto de al lado y me preguntaba cómo podía proteger a mi familia si ni siquiera entendía lo que me estaba pasando. La sensación de impotencia aumentaba y comencé a evitar ir a la fábrica por las noches, intentando escapar de aquello. Sin embargo, sabía que no podía huir para siempre. El trabajo y la rutina me llamaban de nuevo, aún con ese miedo silencioso que parecía perseguirme a cada paso. Una tarde, cuando estaba solo en el vestidor, sentí de nuevo un soplo frío en el cuello, como si alguien hubiera pasado detrás de mí. El corazón se me aceleró, la respiración se volvió corta y tuve ganas de salir corriendo, pero el instinto me hizo quedarme. Los días comenzaron a mezclarse, cada uno con su peso creciente. En el trabajo, la fábrica parecía un lugar distinto, como si una niebla oscura hubiera invadido cada rincón. Esa presencia invisible no me dejaba en paz. No eran solo los sonidos y los pasos, era algo que apretaba el pecho, quitaba el aire y dejaba mi cuerpo agotado, incluso después de una noche de sueño. Intenté mantener la rutina, levantarme temprano, preparar el café para Teresa y los niños, ayudar con las tareas. Todo parecía automático, pero dentro de mí una inquietud solo crecía. La voz que escuchaba en la fábrica, casi inaudible, parecía susurrar palabras desconectadas, mezcladas con un murmullo que me hacía sentir pequeño, insignificante. Por la noche, acostado en la cama, el silencio era aún más ensordecedor. La cabeza daba vueltas con pensamientos que no quería tener. Empecé a dudar de mí mismo, a cuestionar mi salud mental. La ansiedad se apoderó de mí, con ataques que me hacían sudar frío y un miedo sin nombre. En el trabajo, la sensación de estar siendo seguido nunca cesaba. Sentía miradas que no existían, sombras que escapaban de mi campo de visión, y aunque los compañeros se alejaban, algo parecía acercarse. Durante un descanso, noté que mi mano temblaba al sostener el vaso de café. Ese miedo invisible me consumía, pero tenía que seguir. Al fin y al cabo, necesitaba mantener a mi familia. Llegó un momento en que noté que evitaba lugares de la fábrica donde el silencio era absoluto. Los pasillos vacíos que antes no me molestaban, ahora parecían laberintos oscuros. Cada paso resonaba como una advertencia. Las voces empezaron a transformarse. Ya no eran solo susurros distantes, sino frases confusas que jugaban con la mente. Palabras como «vete», «no perteneces aquí», «él está aquí». Eso me hizo sentir un intruso en mi propia vida, un hombre atrapado en una red invisible. La mayor angustia era la sensación de aislamiento. Hablaba poco con Teresa sobre lo que pasaba, porque ella estaba preocupada por los niños y la vida diaria en la casa. No quería que cargara con otra preocupación más. Pero en esa distancia, la soledad se volvió mi única compañía, junto con esa presencia que parecía crecer. Una noche, en casa, escuché un ruido extraño que venía del cuarto de los niños. Me levanté asustado, pero no encontré nada. La sensación de ser observado se prolongaba, incluso lejos de la fábrica. Algo parecía seguirme, como una sombra persistente que no quería dejarme en paz. Empecé a tener dificultad para dormir. Cada ruido hacía que mi corazón se acelerara. La línea entre lo real y lo imaginario comenzaba a desdibujarse. Tuve pesadillas vívidas con un hombre de rostro cubierto por una capa de barro seco y agrietado, con ojos profundos y vacíos.
En el sueño, extendía la mano, llamándome, pero yo no podía moverme. A la mañana siguiente desperté sudado y con el cuerpo pesado. El miedo había invadido mi cuerpo y mi mente, pero aún así, tenía que arrastrarme para ir al trabajo. Intenté hablar con el supervisor sobre lo que sentía, pero solo recibí miradas desconfiadas y consejos para no tomar las cosas tan personales. La fábrica era dura, decían, y quien flaqueaba no tenía lugar ahí. Sin saber a quién acudir, empecé a buscar respuestas por mi cuenta. Recordé las historias antiguas que los más viejos de la región contaban, sobre espíritus que rondaban fábricas viejas, almas perdidas atrapadas entre el pasado y el presente, historias que siempre escuché con escepticismo, pero que ahora tomaban forma dentro de mí. El hombre de barro, que Francisco mencionó antes de ser apartado, parecía un símbolo, una figura que representaba algo más profundo, quizás una advertencia. Pero, ¿qué quería? ¿Por qué? ¿Y por qué conmigo? La angustia crecía, y la línea entre la realidad y la pesadilla parecía romperse cada vez más. A cada paso dentro de la fábrica sentía el peso invisible de esa mirada que no podía verse, pero que me consumía. Al final, una certeza me dominaba. Ya no podía ignorar eso. Algo estaba ahí conmigo, algo que no quería que me quedara en ese lugar, o quizá algo que quería atraparme para siempre. Las voces continuaban, siempre bajas, casi como un susurro que parecía venir desde dentro de mi cabeza, pero también alrededor, como si alguien estuviera ahí, a mi lado, pero invisible. La sensación de ser observado crecía cada día más. Cuando caminaba por los pasillos de la fábrica, sentía que algo me seguía, como si un par de ojos invisibles vigilara cada uno de mis pasos. Era como si una presencia pegajosa, pesada, una sombra que no me soltaba, estuviera conmigo. Intentaba racionalizar, me decía a mí mismo que era cansancio, estrés o imaginación, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Era un miedo frío que me apretaba el pecho y hacía que el sudor me bajara en las horas más silenciosas. Una noche que me quedé haciendo horas extras, la fábrica estaba casi vacía. El sonido de mis pasos retumbaba en los corredores desiertos y las luces fluorescentes parpadeaban con esa frecuencia irritante que casi provoca nerviosismo. Salí para ir al baño y, al regresar, en un pasillo largo y estrecho, la luz osciló. Ahí fue cuando lo vi, rápido para creerlo, como un destello, una sombra parada al final del pasillo, alta y delgada, con apariencia humana, pero con brazos desproporcionadamente largos, colgando como ramas secas. Parecía demasiado extraño para ser real, pero la sombra estaba ahí, inmóvil, mirándome. Un frío recorrió mi espalda y sentí el corazón latir tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, la luz parpadeó, volvió a la normalidad y la sombra desapareció. Ya no había nada, solo el silencio y mi respiración agitada. Quise correr, pero mis pies estaban clavados al suelo, como si esa presencia hubiera congelado mi cuerpo. Esa noche no fue solo el encuentro con una sombra. Fue el momento en que me di cuenta de que no solo tenía miedo, estaba siendo cazado por algo que no podía ver, que no quería que me quedara ahí. Después de eso, las voces siguieron, a veces llamando mi nombre, otras solo susurrando palabras incomprensibles. Ya no dormía bien. Despertaba sudando frío, con la sensación de manos invisibles tratando de agarrarme. Nadie admitía haber visto o escuchado algo, y yo no quería parecer loco. Solo Francisco había dejado la fábrica después de eso, pero yo seguía atrapado en esa pesadilla. Finalmente, no pude más. Al día siguiente, renuncié. Dejé atrás mi trabajo, mi sueldo, todo. Y hasta hoy, cuando paso cerca de esa fábrica, siento un peso en el pecho, como si esa sombra todavía me estuviera observando, esperando que vuelva.
Nunca vi al hombre de barro como Francisco, pero sé que algo en esa fábrica no quería que me quedara ahí. Y tal vez nunca quiera que me olvide de eso. Nunca fui muy afecto a las multitudes. Me gusta el silencio, mi rincón, la naturaleza. Por eso, siempre que puedo, me escapo a algún lugar apartado para hacer senderismo, respirar aire puro y desconectarme del mundo. Vivo en San Luis Potosí, así que la Sierra de San Miguelito se volvió mi refugio favorito. Ya conozco casi todos los senderos de allí, cada piedra, cada curva. Pensaba que nada más me sorprendería. Estaba completamente equivocado. Era un sábado soleado, de esos que te invitan a salir de casa. Preparé mi mochila, puse agua, unas barras de cereal, protector solar y partí rumbo a la sierra. Elegí un sendero menos concurrido, de esos en los que te cruzas con 1 o 2 personas como máximo. Quería paz, tranquilidad, ¿sabes? El día comenzó perfecto, el cielo azul, los pájaros cantando, esa brisa agradable que solo hay allá. Caminé por unas 2 horas, apreciando el paisaje, tomando algunas fotos. La vegetación estaba seca, como siempre, pero con unos toques de verde por las últimas lluvias. De repente, comencé a sentir un escalofrío, una sensación extraña, como si estuviera siendo observado. Lo ignoré, pensé que era cosa de mi cabeza, cansancio, qué sé yo. Pero la sensación no pasaba. Con cada paso, el escalofrío aumentaba. Miraba a los lados, tratando de identificar algo, pero solo veía cactus, arbustos secos y piedras. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el sonido de mis pasos y del viento. Comencé a sentirme incómodo, con una ansiedad creciente. Una voz dentro de mí me decía que volviera, que me fuera de allí lo más rápido posible. Respiré profundo, tratando de calmarme. Es solo paranoia, pensé. Ya has hecho este sendero varias veces, no hay nada diferente. Pero cuanto más intentaba convencerme, más fuerte se hacía la sensación de que algo estaba mal. Miré al cielo. El sol seguía brillando, pero parecía más débil, como si estuviera perdiendo fuerza. El aire se volvió más pesado, difícil de respirar. Fue entonces cuando lo vi. En medio de la vegetación, un poco alejado del sendero, había una figura. Al principio, pensé que era una persona, otro caminante. Pero cuanto más la miraba, más extraña parecía. Era muy alta, más alta que cualquier persona que hubiera visto en mi vida. Debía medir unos 3 metros como mínimo, y era increíblemente delgada, casi esquelética. La figura estaba quieta, inmóvil, como si me estuviera observando. No pude distinguir detalles del rostro, solo veía una sombra oscura. El cuerpo estaba cubierto por una especie de tela oscura, harapienta, que parecía mezclarse con la vegetación seca. Sentí un miedo tan grande, tan paralizante, que mis piernas temblaron. Me quedé sin reacción, petrificado, sin poder siquiera gritar. La criatura siguió quieta, mirándome fijamente. Sentí que el tiempo se detuvo. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, pero pareció una eternidad. De repente, la figura se movió. No caminó, simplemente se teletransportó a un punto más distante, aún dentro de la vegetación, y luego desapareció. Se esfumó como si nunca hubiera estado allí, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Esa noche, el sueño no llegó. Me revolví en la cama durante horas, atormentado por las imágenes de la criatura. Pero no eran solo las imágenes visuales las que me perturbaban. Era una sensación, una energía oscura que parecía haberse pegado a mí. Sentía como si algo me estuviera observando, incluso dentro de mi habitación, en medio de la ciudad. Las luces de la calle entraban por la ventana, pero no traían consuelo.
Las sombras bailaban por las paredes, tomando formas extrañas, recordándome la silueta alta y delgada en la sierra. Comencé a oír susurros, voces bajas que parecían venir de dentro de mi cabeza. No podía entender lo que decían, pero el tono era amenazante, cargado de maldad. Me levanté de la cama, encendí todas las luces de la casa, con la esperanza de alejar esa sensación. Pero no sirvió. El miedo seguía allí, paralizándome. Tomé un rosario que mi abuela me dio. Comencé a rezar, pidiendo protección, pero las oraciones parecían vanas, como si no tuvieran fuerza para romper esa barrera de oscuridad. De repente, la televisión se encendió sola, al volumen máximo. La imagen era estática, un ruido blanco ensordecedor. Intenté apagarla, pero el control no funcionaba. Corrí hacia la tele, tratando de desenchufarla, pero recibí una fuerte descarga eléctrica que me lanzó hacia atrás. Sentí un hormigueo en todo el cuerpo, como si la electricidad me estuviera consumiendo. La tele se apagó sola, volviendo al silencio. Pero el silencio era aún más aterrador que el ruido blanco. Sentí un escalofrío en la espalda, como si alguien estuviera soplando en mi cuello. Miré hacia atrás, pero no vi nada. La casa estaba vacía, oscura, silenciosa, pero yo sabía que no estaba solo. Pasé el resto de la noche en vela, sentado en el sofá, con un cuchillo en la mano, listo para defenderme. Con cada ruido, con cada sombra, mi corazón se aceleraba. Estaba seguro de que esa criatura vendría a buscarme, que no me dejaría en paz. Pero las horas fueron pasando y nada sucedió. El amanecer llegó, trayendo un poco de alivio. Con la luz del sol, la sensación de persecución disminuyó, pero no desapareció por completo. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía simplemente ignorar lo que había pasado. Decidí investigar sobre la Sierra de San Miguelito, sobre leyendas e historias de la región. Necesitaba entender lo que había visto, lo que había sentido. Encontré relatos antiguos de personas que habían visto cosas extrañas en la sierra, luces, sombras, figuras fantasmales. Algunos hablaban de una maldición, de un espíritu maligno que atormentaba la región, otros de portales dimensionales, de seres de otras dimensiones que cruzaban a nuestro mundo. Cuanto más investigaba, más asustado me ponía. Decidí volver a la sierra. Sé que parece una locura, pero necesitaba enfrentar lo que había visto, entender lo que estaba pasando. No podía vivir con ese miedo corroyéndome por dentro. Me preparé con más cuidado esta vez. Llevé una cámara, una grabadora, un spray de pimienta y un rosario bendito. También llamé a un amigo, Carlos, para que me acompañara. Él era escéptico, pero aceptó acompañarme, más por preocupación que por creer en mi historia. Volvimos al mismo sendero, a la misma hora. El día estaba nublado, lo que hacía el ambiente aún más sombrío y tenso. La sensación de estar siendo observado regresó en cuanto entramos a la sierra, pero esta vez, Carlos también la sintió. Se puso inquieto, mirando a los lados, como si estuviera esperando que algo sucediera. Caminamos en silencio, tensos, buscando cualquier señal de la criatura, pero no encontramos nada. La vegetación estaba igual, seca y silenciosa. Carlos comenzó a burlarse, diciendo que me lo había inventado todo, que era cosa de mi cabeza. Pero yo sabía que no era así. Sabía que esa cosa estaba allí, en algún lugar, observándonos. Llegamos al punto donde había visto la figura. Carlos miró alrededor buscando algo, pero no vio nada. Saqué la cámara de la mochila, comencé a grabar, tratando de registrar cualquier cosa que pudiera comprobar mi historia. Carlos seguía burlándose, pero lo ignoré. De repente, la cámara comenzó a fallar. La imagen se distorsionó, llena de ruido. Carlos se asustó, preguntó qué estaba pasando. Intenté apagar la cámara, pero no pude. Seguía grabando,
mostrando solo manchas y estática. Entonces, la cámara se apagó sola. En ese mismo instante, sentimos un fuerte olor a azufre, un hedor nauseabundo que nos hizo ahogar. Miramos alrededor, buscando el origen del olor, pero no vimos nada. Carlos comenzó a toser, diciendo que se sentía mal. Yo también me sentía mareado, con náuseas. De repente, oímos un grito, un sonido agudo y estridente que parecía venir de todas direcciones. Carlos se tapó los oídos, desesperado, diciendo que ya no aguantaba más. Yo también estaba sufriendo, sintiendo un dolor punzante en la cabeza. El grito continuaba, cada vez más fuerte, más ensordecedor. Sin aviso, el grito se detuvo. El silencio volvió, aún más denso y opresivo que antes. Carlos se desmayó, cayendo al suelo. Intenté despertarlo, pero no respondía. Entré en pánico, no sabía qué hacer. Tomé el celular, tratando de llamar a alguien, pero seguía sin señal. Miré al cielo, las nubes estaban más oscuras que nunca. Un rayo cruzó el cielo, seguido por un trueno ensordecedor. Comenzó a llover fuerte, una lluvia torrencial que nos empapó en segundos. Tomé a Carlos en brazos, tratando de cargarlo fuera de la sierra. Con mucha dificultad, logré llegar hasta el coche. Puse a Carlos en el asiento trasero, encendí el coche y arranqué. Conduje lo más rápido que pude, en medio de la lluvia y la oscuridad, con miedo de que algo pudiera pasarnos. Llegamos a la ciudad ya de madrugada. Llevé a Carlos al hospital. Estuvo internado por algunos días en estado de shock. Los médicos no pudieron explicar lo que le había pasado. Yo también quedé afectado, traumatizado. Nunca más volví a la Sierra de San Miguelito. Hoy, años después, aún recuerdo aquel día como si fuera ayer. La imagen de la criatura, el olor a azufre, el grito ensordecedor, todo está grabado en mi memoria. Nunca pude explicar lo que pasó, qué era esa cosa. Algunos dicen que fue un delirio, otros que fue un encuentro con lo sobrenatural. Yo no lo sé. Solo sé que algo muy extraño me pasó en la Sierra de San Miguelito. Algo que cambió mi vida para siempre. Y hasta hoy, siento que esa criatura aún me observa, en algún lugar, esperando el momento adecuado para volver. Me llamo Ferdinando y hasta hace poco la vida para mí era simple. Trabajar, cuidar a mi mamá, ayudar a mi hermana menor con la tarea cuando mi mamá estaba cansada, ver películas, salir con los amigos, esas cosas. Pero después de empezar a trabajar en ese supermercado 24 horas, mi rutina cambió. Y no de la forma que esperaba. La primera noche que entré todo me pareció extraño. Pero no porque el lugar fuera raro, sino porque era diferente a todo lo que había vivido antes. El supermercado es enorme, con pasillos largos que parecen no terminar nunca. La luz fluorescente es fría y constante, iluminando cada rincón con una claridad que, más que tranquilizar, hacía que todo se sintiera vacío y un poco desangelado. Había muy pocos clientes en la madrugada y el silencio era profundo, solo roto por el sonido ocasional del carrito al rodar o el anuncio intermitente de alguna oferta que parecía más un eco lejano. Amanda fue la primera persona con la que hablé. Es una mujer de mediana edad que lleva años en ese turno nocturno y conoce cada detalle del lugar. Me advirtió que en las noches pueden aparecer clientes extraños, personas que no encajan, que parecen perdidas o fuera de lugar, y que lo mejor era simplemente ignorarlos. Yo no entendí bien qué quería decir. Pensé que era un tipo de broma o una manera de advertirme que no me metiera en problemas con gente rara. Pero la forma en que lo dijo, con una voz baja y casi temerosa, me hizo pensar que había algo más. En mis primeras horas de trabajo, me la pasaba recorriendo los pasillos, revisando que todo estuviera en orden, ayudando en la caja cuando era necesario y tratando de acostumbrarme a la soledad que rodeaba el lugar.
En esos momentos sentía una mezcla rara. Por un lado, estaba emocionado por el nuevo empleo. Por otro, algo dentro de mí se sentía inquieto, como si el silencio y la quietud de la madrugada empezaran a pesarme en el pecho. Recuerdo que durante mi descanso me senté en la pequeña sala para empleados, donde un termo con café de olla humeaba y llenaba el aire con su olor dulce y fuerte. Ahí me crucé con Amanda, que estaba callada, mirando por la ventana hacia la oscuridad afuera. Cuando le pregunté si alguna vez había tenido miedo trabajando ahí de noche, solo me respondió que a veces uno ve cosas que no debería y que la mejor defensa era no prestarle atención. Esa noche, mientras regresaba a mi puesto, sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Pensé en las palabras de Amanda y en ese consejo extraño que me dio. No sabía aún lo cierto que estaba. Las noches siguientes pasaron igual, con ese ritmo monótono y silencioso que poco a poco me iba carcomiendo. Ya me acostumbraba a la oscuridad del supermercado y a ese eco extraño que tienen los espacios vacíos, pero la madrugada en que todo cambió fue cuando lo vi por primera vez. Eran cerca de las 2 de la mañana, un horario donde casi no hay nadie y el silencio pesa. Caminaba por uno de los pasillos largos, entre las estanterías llenas de productos, cuando de repente lo vi. Un hombre parado, inmóvil, al final del pasillo, como si mirara hacia el vacío. No tenía prisa, ni se movía, solo estaba ahí, parado, con una figura oscura que parecía absorber la poca luz de la tienda. Algo en su presencia me congeló el cuerpo. No había nadie más a su alrededor y no emitía ningún sonido. Me quedé observándolo sin saber qué hacer ni qué pensar. Los minutos pasaban lentamente y él seguía ahí, exactamente en la misma posición, inmóvil, sin pestañear, sin mover ni un solo músculo. Era como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Sentí un nudo en la garganta que no me dejaba respirar con normalidad, y una mezcla extraña de miedo y curiosidad se apoderó de mí, haciéndome incapaz de apartar la mirada. Quería entender qué era aquello, pero al mismo tiempo deseaba huir. Finalmente, reuní todo el valor que pude juntar y me acerqué con la voz temblorosa, tratando de decirle algo, cualquier cosa que rompiera ese silencio pesado. Pero cuando llegué hasta donde estaba, no había nadie. El pasillo estaba vacío, como si ese hombre simplemente se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo un frío helado que me caló hasta los huesos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y la cabeza llena de dudas, volví hacia Amanda para contarle lo que había visto. Ella me miró con seriedad y una expresión que mezclaba preocupación y advertencia, y me repitió con voz firme: «Te lo dije, no hay que prestarles atención. Esos hombres no son de aquí, no están para que los mires o los busques». En ese momento no entendía del todo lo que quería decir, pero sentí que esas palabras no eran cualquier consejo común. Tenían un peso y una urgencia que no podía ignorar. Después de esa noche, empecé a notar que ese hombre oscuro aparecía cada vez más seguido. Siempre lo veía en los pasillos más solitarios, en los rincones donde la luz parecía no llegar del todo. Siempre quieto, siempre mirando hacia una dirección contraria a la mía, como si evitara el contacto directo, pero al mismo tiempo no se apartara de mí. Pero lo peor no era simplemente su presencia constante. Una noche, cuando me armé de valor para acercarme y pedirle ayuda, aunque en el fondo ya sabía que no podía existir realmente, sentí algo que me heló la sangre. Sus ojos oscuros me atravesaban, una mirada profunda y fría que parecía juzgarme por haber intentado entender algo que no debía. Desde ese momento, su presencia dejó de ser solo una figura silenciosa en la distancia y se convirtió en una amenaza muda, palpable, que me seguía a cada paso y me recordaba que había cruzado un límite peligroso. A veces,
Cuando la soledad era más fuerte, sentía que alguien me seguía, pero al voltear no había nadie. Otras veces escuchaba pasos detrás de mí, pero al mirar solo estaba el eco. Mi cabeza empezó a jugarme malas pasadas. No sabía si estaba cansado, si era mi imaginación, o si realmente había algo más allá de lo que podía explicar. El miedo se mezclaba con la incredulidad, y aunque quería dejarlo pasar, no podía. Sentía que algo me observaba todo el tiempo, esperando que cometiera un error, y esa idea me paralizaba. No sé cuánto tiempo más podré aguantar así. Lo único que tengo claro es que ese hombre no es un cliente común, y que ignorarlo será más difícil de lo que pensé al principio. Las noches se fueron volviendo cada vez más pesadas, como si el aire mismo en el supermercado se cargara de una tensión invisible que me apretaba el pecho. No podía sacarme de la cabeza al hombre oscuro que veía en los pasillos, y ese malestar empezó a robarme el sueño, las ganas de comer y hasta la concentración en el trabajo. Un día, la curiosidad venció al miedo, y decidí que tenía que entender qué era lo que pasaba. Me acerqué al vigilante del turno, un hombre callado que apenas hablaba, y le pedí que me mostrara las grabaciones de las cámaras. Le expliqué que había visto a alguien sospechoso rondando el lugar, y que quería asegurarme de que no hubiera robos. Él me miró con cierta desconfianza, pero al final aceptó. Nos sentamos frente a los monitores, y ahí estaba yo, esperando ver a ese hombre oscuro aparecer en la pantalla. Pero nada. Los pasillos vacíos, luces parpadeando, carritos rodando solos a lo lejos, pero ninguna señal del extraño cliente. Repasamos horas y horas de grabación y el hombre simplemente no existía en las imágenes. Era como si mi mente me estuviera jugando una broma pesada. Me quedé paralizado. Una mezcla de frustración y miedo empezó a inundarme. Pensé en Amanda y en sus palabras. No están para que los mires o los busques. Ahora entendía que había cometido un error al tratar de investigar. Pero lo que realmente me heló la sangre fue cuando, al levantar la vista hacia uno de los pasillos desde la sala de vigilancia, vi al hombre oscuro mirándome fijamente. Su mirada no era normal. Era como si me estuviera diciendo que mi intento de descubrir la verdad había sido un gran error, una advertencia silenciosa pero clara. Esa noche, la sensación de ser observado fue insoportable. Cada ruido, cada sombra parecía tener vida propia. Me sentí atrapado dentro del supermercado, como si las paredes se cerraran a mi alrededor y la figura oscura estuviera más cerca de lo que imaginaba. El miedo dejó de ser una emoción pasajera para convertirse en un peso constante que me acompañaba en cada paso. Los demás empleados empezaron a notar mi cambio. Dejé de platicar, me aislaba durante las pausas y me costaba concentrarme en las tareas más simples. Pero no podía contarles lo que estaba pasando. ¿Quién iba a creerme? Que había visto a un hombre que no aparecía en las cámaras y que parecía querer amedrentarme. Preferí guardar silencio y enfrentar solo ese miedo que me consumía. A partir de ese momento, cada vez que volteaba, sentía esa presencia inconfundible. El hombre oscuro, parado en la distancia, observándome con una mezcla de reproche y amenaza. Y yo, impotente, sabía que cualquier paso en falso podría ser peor. El supermercado dejó de ser solo un trabajo. Se convirtió en un lugar donde la realidad y lo inexplicable se mezclaban, y donde yo era un prisionero de algo que no podía comprender ni controlar. Los días se volvieron semanas, y con ellas, la presencia de lo extraño en el supermercado se intensificó. No solo era el hombre oscuro que parecía fijar su mirada en mí desde las sombras. Otras figuras empezaron a aparecer en los pasillos, todas con esa misma cualidad inquietante. Estaban fuera de lugar, como sombras desplazadas que no pertenecían a ese mundo. Una noche, mientras hacía el recorrido habitual por las secciones menos iluminadas, noté una silueta al fondo, entre las góndolas de productos de limpieza.
Era una mujer, pero no una persona común. Su rostro parecía difuso, como si estuviera desvaneciéndose, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda y extraña. Me miró apenas un instante y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando quise acercarme, desapareció, dejando solo un silencio aún más pesado que antes. La ansiedad empezó a carcomerme por dentro. Las horas de sueño se reducían a fragmentos entrecortados por pesadillas que no podía nombrar, donde esos rostros se multiplicaban y me seguían, susurrando palabras incomprensibles. Empecé a sentir que mi mente me traicionaba, dudando de lo que veía y escuchaba, cuestionando mi propia cordura. En el trabajo trataba de mantener la compostura, pero mi cuerpo respondía con temblores y sudor frío cada vez que me encontraba con esas presencias. Me aislé por completo. Evitaba a Amanda y a los demás compañeros, porque sabía que si les contaba lo que me pasaba, me tomarían por loco. Nadie quería ser el chiflado del turno nocturno. A veces, durante mis pausas, me refugiaba en el baño o en la pequeña sala de empleados, esos pocos metros cuadrados que se sentían como un oasis dentro del vasto y frío supermercado. Allí, intentaba calmar mi respiración agitada y distraer mi mente de todo lo que pasaba afuera, buscando con todas mis fuerzas pensar en algo que no fuera el supermercado, en algo que me sacara por un momento de ese ambiente opresivo. Pero ni siquiera el olor reconfortante del café de olla, que solía ser un pequeño consuelo, lograba relajarme como antes. La sensación de que algo me vigilaba, invisible pero constante, me seguía donde quiera que estuviera, una presencia intangible que no me abandonaba ni en esos breves refugios. Era como si un peso invisible se posara sobre mis hombros, apretándome el pecho sin dejarme respirar. Lo más aterrador de todo esto no era solo la presencia física o la incertidumbre, sino la sensación profunda de que esas presencias no estaban ahí por casualidad. Sentía, con una certeza que me helaba la sangre, que había algo personal en sus miradas, como si aquellas figuras invisibles tuvieran un propósito específico conmigo, como si quisieran castigarme por haberlas visto, o tal vez advertirme que me mantuviera alejado. El hombre oscuro, especialmente, parecía intensificar esa atención fija hacia mí, como un depredador que espera paciente a que yo cometa un error, que baje la guardia aunque sea un instante, para poder acercarse un poco más y envolverse en mi vida de manera irreversible. Mi cuerpo y mi mente estaban al límite. Cada noche, al cruzar las puertas del supermercado, me invadía una mezcla abrumadora de temor y resignación, como si supiera que iba a enfrentar algo que no podía cambiar ni evitar. Sabía que esta no era una historia común de miedo o superstición. Algo real y oscuro se había instalado en ese lugar, y de alguna manera también dentro de mí, marcando cada pensamiento, cada movimiento. Pero no veía salida alguna. No podía renunciar al trabajo sin enfrentar consecuencias que no estaba dispuesto a asumir, ni podía fingir que nada pasaba mientras esa presencia seguía acechando. Entonces, poco a poco, empecé a aceptar que estaba atrapado, vigilado por esos seres que desafiaban toda lógica, condenándome a una existencia de miedo silencioso, un miedo que nadie podía ver ni comprender. Me sentía solo en medio de esa lucha invisible, sin poder contarle a nadie lo que me pasaba, sin saber cuándo, o si alguna vez, todo esto tendría un final. Las noches en el supermercado ya no tenían nada de rutina. Cada turno era una batalla silenciosa contra el miedo que me consumía. Había aprendido a convivir con las presencias, aunque eso no las hiciera menos aterradoras. El hombre oscuro seguía ahí, siempre en la distancia, como una sombra que me acechaba, y las otras figuras aparecían y desaparecían como fantasmas fugaces. Con el tiempo, dejé de intentar entender qué eran o qué querían.
La curiosidad había muerto al darme cuenta de que mi mente no alcanzaba para esa realidad. Mi único objetivo era sobrevivir a cada noche, intentar no llamar su atención y no cometer el error de mirar demasiado tiempo. A veces sentía sus ojos fijos en mí desde los rincones más oscuros del supermercado y un frío paralizante me recorría el cuerpo. Otras veces creía escuchar susurros apenas perceptibles que me hacían dudar de mi cordura, pero nunca podía estar seguro. Y eso era lo peor. Nunca hablé con nadie sobre todo esto, ni con Amanda, que parecía saber más de lo que decía pero que guardaba silencio, ni con el vigilante, que solo me observaba desde lejos y parecía desconfiar, ni siquiera con mi familia, a quienes quiero y respeto demasiado, como para preocuparlos con algo que probablemente no podrían entender. No podía permitirme correr el riesgo de que me tomaran por loco, que pensaran que estaba inventando cosas o, peor aún, que mis jefes se enteraran y me despidieran por andar distraído con pensamientos que no tenían lugar en un trabajo serio. Así que decidí cargar ese peso completamente solo, sin compartirlo con nadie, ocultándolo detrás de una sonrisa forzada y una actitud fría que no dejaba entrever lo que realmente sentía. Esa soledad interior creció conmigo, y poco a poco me fui sintiendo más aislado, como si estuviera atrapado en una burbuja que me separaba del mundo real. Por dentro me sentía roto, como si cada noche ese peso invisible me fuera consumiendo poco a poco, dejando un hueco que nadie podía llenar, ni siquiera con palabras de consuelo. Hoy, después de varios meses que se sienten eternos, sigo trabajando en ese turno nocturno del supermercado. No he cambiado de trabajo, aunque la tentación de renunciar ha estado ahí muchas veces. El hombre oscuro sigue ahí, siempre en la distancia, en los rincones que parecen no existir para los demás, mirándome con esos ojos que no olvidan ni perdonan. Ya no siento miedo en el sentido común de la palabra. Ya no se trata de un susto pasajero o de nervios que se calman al rato. Ahora siento un respeto profundo, casi reverencial, como si supiera que he cruzado una línea que nunca debí cruzar, y que ese encuentro ha marcado algo irreversible en mí, algo que me conecta con algo mucho más grande y desconocido de lo que puedo comprender. No sé qué es exactamente lo que sucede en ese supermercado a medianoche. No sé si esas presencias son reales, manifestaciones de algo oscuro que habita en ese lugar, o si solo son producto de una mente cansada, agotada y saturada por la soledad, la rutina y el miedo. Lo único que tengo claro es que esta experiencia me ha cambiado para siempre, que ya no soy el mismo joven que entró por primera vez con ilusiones y sueños, sino alguien marcado por algo que no puede explicarse con palabras. Y si algún día ustedes llegan a trabajar en un lugar donde las sombras parecen tener vida propia, donde la realidad se mezcla con algo que no entienden, y ven a alguien que no debería estar ahí, a ese tipo de persona que parece perdida en otro tiempo o espacio, les aconsejo, de corazón, que no lo miren, no lo busquen, no insistan en descubrir lo que no está destinado a ser encontrado, porque algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad, donde pertenecen, porque a veces saber demasiado puede ser el comienzo de algo que no se puede controlar ni detener. Me llamo Rubén, tengo 40 años y vivo con mi esposa Amelia y nuestros 2 hijos, Arturo, que tiene 13 años, y Dalia, de 8. Somos una familia común, de clase media, con sueños sencillos y la esperanza de una vida un poco mejor para los chicos. Hasta hace poco vivíamos en las afueras de San Luis Potosí, en un barrio tranquilo pero alejado de todo. Yo trabajo en una pequeña oficina en el centro, y Amelia cuida la casa y a los niños. Arturo está en secundaria y Dalia apenas va a la primaria. Desde hacía meses buscábamos mudarnos más cerca del trabajo y las escuelas para facilitar la vida y ahorrar tiempo en los traslados.
No fue fácil encontrar un lugar decente a buen precio, especialmente en el centro histórico, donde los edificios son antiguos y las rentas suben rápido. Pero al final dimos con un apartamento pequeño en la calle Hidalgo, un edificio de 3 pisos con esa mezcla de encanto y desgaste que tienen muchas construcciones viejas aquí. Paredes que necesitan pintura, ventanas con rejas de hierro, pisos de madera que crujen un poco y ese olor a viejo que uno no sabe si es humedad o recuerdos. Nos mudamos en un día soleado, pero fresco. Recuerdo que el camión de la mudanza apenas cabía en la calle, entre puestos ambulantes y gente caminando apurada. Los niños estaban emocionados, Arturo un poco distante como siempre, y Dalia llena de curiosidad. Amelia no dejaba de limpiar y acomodar las cosas, tratando de que el nuevo espacio se sintiera hogar rápido. Los primeros días fueron normales, con mucho trabajo para instalar todo, pero poco a poco empezamos a notar algo raro en el apartamento. Amelia fue la primera en mencionarlo. Me dijo que había un olor extraño en nuestro cuarto, algo que no podía identificar bien, pero que le parecía como tierra mojada. Lo curioso es que el clima estaba seco, no había llovido en días, y el aroma persistía, sobre todo por las tardes. Yo no le di mucha importancia al principio. Pensé que era la humedad natural del edificio viejo, o quizá que algo estaba mal con las paredes o el piso. Revisamos el cuarto, abrimos las ventanas, intentamos ventilar, pero el olor seguía ahí, como si la tierra húmeda estuviera dentro de las paredes o el piso mismo. A veces parecía más fuerte, otras más suave, pero nunca desaparecía. Los niños, por su parte, empezaron a comentar que a veces sentían frío en el pasillo, justo afuera de nuestras habitaciones, aunque la temperatura fuera normal. Arturo dijo que una noche se despertó porque escuchó un ruido, como pasos lentos, pero no encontró a nadie cuando fue a revisar. Dalia, inocente, decía que veía sombras que jugaban en la esquina, pero pensábamos que eran imaginaciones propias de su edad. Amelia estaba preocupada, no solo por el olor, sino porque sentía que el apartamento no estaba tranquilo. Me lo decía con una mezcla de inquietud y cansancio, porque no dormía bien, y a veces parecía nerviosa sin razón aparente. Yo, por mi parte, trataba de mantener la calma y la lógica. Sabía que era un lugar viejo, con muchas historias, y que a veces la mente juega trucos cuando uno está estresado por los cambios. Pero lo que empezó como un simple olor y pequeños ruidos, poco a poco fue haciendo que la casa se sintiera menos acogedora. Esa sensación de que algo invisible estaba allí, observándonos, me empezó a inquietar también. Intentaba no pensar en eso, pero era difícil cuando cada vez que entraba a nuestro cuarto, sentía como una presencia fría que me recorría la espalda. En esos primeros días, nuestra vida siguió su curso. Trabajo, escuela, tareas, cenas sencillas y charlas en familia. Pero en las noches, cuando las luces bajaban y el silencio se hacía más profundo, ese olor persistente y ese frío extraño no me dejaban olvidar que algo estaba mal en ese apartamento. Y aunque no sabía qué era exactamente, tenía la intuición de que apenas estábamos comenzando a descubrirlo. Después de varias semanas viviendo en el apartamento, el olor extraño en el cuarto de nosotros seguía sin desaparecer. Amelia ya no podía evitar mencionarlo todos los días, y yo empezaba a sentir que algo más profundo estaba pasando. A veces, cuando volvía del trabajo y entraba a la casa, el ambiente se sentía pesado, como si una nube invisible cubriera todo. Una tarde, mientras Arturo y Dalia jugaban en la calle, Amelia se animó a preguntar a los vecinos algo sobre la historia del edificio. Se acercó a doña Lupe, una señora mayor que vivía en el segundo piso desde hacía más de 30 años. Recuerdo que Amelia regresó con una expresión mezcla de curiosidad y algo de miedo, como si hubiera escuchado un secreto que no esperaba. Me contó que el apartamento había pertenecido a una señora que, según rumores, practicaba brujería. Esa palabra,
brujería. Nos hizo a todos sentir un escalofrío. Pero Amelia no dejó de escuchar. Doña Lupe le había contado que esta mujer era solitaria, rara, y que muchos vecinos la evitaban. No hablaba mucho, pero se sabía que hacía rituales y que tenía objetos extraños en su casa. Lo que más me impactó fue cuando Amelia me dijo que un vecino mayor, don Manuel, que vive justo enfrente, la vio una tarde en el cementerio. Resulta que él iba a visitar la tumba de un pariente y se cruzó con la señora, que estaba recogiendo tierra de una tumba, metiéndola en un pequeño saco de tela. Don Manuel dijo que ella no se veía normal, que sus ojos tenían una mirada fría y que el aire a su alrededor parecía pesado. Me quedé callado cuando Amelia me contó eso. Yo no soy de creer en cosas raras ni en leyendas, pero la forma en que lo decía, con tanta seriedad, me hizo pensar que tal vez había algo más que simples rumores. Esa noche no pude dormir bien. Me vinieron a la mente imágenes de esa mujer, recogiendo tierra del cementerio, haciendo rituales en ese mismo apartamento donde ahora vivíamos. Me preguntaba qué tipo de cosas habría hecho y por qué había dejado ese olor, esa sensación que ya no nos abandonaba. Amelia, por su parte, estaba cada vez más inquieta. Empezó a buscar en internet sobre la historia del edificio y, aunque no encontró nada oficial, halló algunos foros y páginas donde hablaban de sucesos extraños en esa zona, de desapariciones y fenómenos inexplicables vinculados a la antigua moradora. Todo esto la puso nerviosa, pero no podía dejar de investigar. Arturo, por otro lado, parecía más callado. Una tarde le pregunté si quería platicar y me dijo que a veces sentía que alguien lo seguía por el pasillo, que veía una sombra que se quedaba quieta en la esquina, pero que no quería asustarme ni a sus hermanitos. Vi miedo en sus ojos, un miedo que no quería mostrar, y eso me dolió más que cualquier cosa. Dalia no entendía mucho, solo decía que a veces se sentía triste sin razón y que el cuarto donde dormíamos estaba frío, aunque prendíamos la calefacción. Lo curioso es que ella seguía jugando, cantando y riendo, como si quisiera ignorar lo que pasaba alrededor. Esa mezcla de dudas, miedo y tensión empezó a meterse en cada rincón de nuestra casa. No hablamos mucho del tema en familia, pero en el silencio de la noche todos sentíamos que algo estaba cambiando. Era como si esa presencia invisible se estuviera haciendo más fuerte, más cerca. Empecé a preguntarme si esa mujer realmente había dejado algo allí, una sombra, una energía o algún secreto que nosotros estábamos por descubrir. Y aunque trataba de mantener la calma, no pude evitar sentirme atrapado en una historia que no había buscado, pero que ya formaba parte de nuestra vida. Conforme pasaban los días, la atmósfera en el apartamento se volvía cada vez más pesada. Amelia empezó a mostrar signos claros de angustia. Sus ojos reflejaban cansancio y ansiedad, y la sonrisa que siempre tuvo se fue haciendo cada vez más rara, como si cargara con un secreto que no podía compartir. Me di cuenta de que no solo era por el olor o las historias, sino porque algo dentro de ella estaba cambiando. Las noches se hicieron especialmente difíciles. Amelia comenzó a tener sueños extraños, pesadillas que la hacían despertar, sudando, temblando, con la respiración acelerada. Me contó a medias que en sus sueños veía a la señora que vivió antes en el apartamento, una mujer con mirada fija y fría, rodeada de objetos que no podía identificar, en medio de un cuarto oscuro, iluminado solo por velas parpadeantes. La veía hacer rituales extraños con tierra, huesos y símbolos pintados en las paredes. A veces la voz de la mujer parecía llamarla, como si le pidiera ayuda o que continuara algo que ella dejó inconcluso. Por mi parte, empecé a notar que objetos de la casa desaparecían sin explicación, para luego aparecer en lugares que no tenían sentido. Una caja con medicinas, que estaba en la mesita de noche, la encontré días después sobre la mesa de la cocina. Unas fotos familiares que dejé en la sala
reaparecieron encima del armario del pasillo. Hasta los zapatos de los niños aparecían en lugares imposibles, como dentro del lavabo del baño. Nadie en la familia admitía haber movido nada, y yo comencé a dudar de mi propia cordura. Además, las puertas se empezaron a cerrar solas. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentado viendo la televisión en la sala cuando escuché un fuerte golpe. Al levantarme para revisar, encontré la puerta de uno de los cuartos cerrada de golpe, con un portazo que hizo temblar las paredes. Cuando intenté abrirla, la puerta parecía atorada, pero finalmente cedió con un empujón. El corazón me latía con fuerza y sentí un frío profundo en la espalda, como si algo invisible me estuviera observando. Arturo fue el que más sufrió con todo esto. Una noche me despertó asustado, diciendo que había visto una sombra parada en el pasillo, justo afuera de su cuarto. Me dijo que no se movía ni hablaba, solo estaba allí, inmóvil y oscura, con una presencia que lo paralizaba de miedo. No podía apartar la mirada y sentía un odio tan fuerte que casi podía tocarlo. Le prometí que estaba a salvo, pero la verdad es que yo también sentía ese peso en el aire. La familia entera comenzó a sentir esa presencia, un sentimiento que no podíamos explicar, pero que nos llenaba de una tristeza y una rabia contenida. El ambiente en la casa se volvió tenso y pesado, y la felicidad de vivir en un nuevo lugar se había desvanecido casi por completo. Recuerdo que una tarde, Amelia me confesó que sentía que la mujer que vivió antes en el apartamento quería algo de nosotros, que no se había ido del todo y que su energía nos estaba atrapando. Ella no sabía qué era, pero me pedía que buscáramos ayuda o que intentáramos entender lo que estaba pasando antes de que todo empeorara. Yo quería ser fuerte para la familia, pero en mis momentos a solas no podía negar que el miedo me había ganado. Sentía que cada rincón de la casa guardaba secretos, que cada ruido y cada sombra eran señales de algo que no podíamos controlar. A pesar de todo, intentábamos seguir con nuestra vida. Amelia continuaba con sus tareas, los niños iban a la escuela y yo al trabajo, pero al regresar, la sensación de que algo malo estaba allí no nos abandonaba. Era un peso invisible que nos recordaba que nuestra nueva casa no era solo un lugar para vivir, sino un lugar donde el pasado había dejado heridas abiertas que querían ser escuchadas. La tensión en la casa llegó a un punto que ya no podíamos ignorar. Cada día se sentía más denso, como si el aire mismo pesara sobre nuestros hombros y nos ahogara poco a poco. Amelia estaba agotada, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Sus ojos ya no brillaban, en cambio, mostraban una mezcla de miedo, tristeza y algo parecido a la desesperanza. Me costaba verla así, tan vulnerable, porque siempre había sido fuerte para todos nosotros. Las noches se volvieron un campo de batalla silencioso. Amelia me confesó que una vez soñó con la mujer que vivió en el apartamento, y que en ese sueño la señora le mostró símbolos extraños pintados en las paredes, figuras que parecían un mensaje o una advertencia. La voz de esa mujer, dijo, era firme y fría, pero también tenía una urgencia que helaba la sangre. Amelia sintió que la mujer le pedía terminar algo que quedó inconcluso, aunque no entendía qué ni cómo. Intentamos hablar con los vecinos para saber más, pero la mayoría evitaba el tema o cambiaba de conversación. Algunos, en voz baja, murmuraban que no era la primera familia que sentía cosas raras allí. Don Manuel, el vecino que había visto a la señora en el cementerio, nos advirtió que ese tipo de energía no se va fácilmente y que a veces se queda para siempre. Arturo, que antes solo había visto una sombra, ahora decía que sentía ojos que lo seguían cuando estaba solo en su cuarto. A veces, cuando entraba al pasillo, sentía un frío intenso que le atravesaba el cuerpo. Dalia comenzó a despertarse llorando, diciendo que alguien la miraba desde la oscuridad, aunque nunca pudimos encontrar a nadie.
Los accidentes empezaron a hacerse más frecuentes. Vasos que se caían sin explicación, luces que parpadeaban en plena noche, ruidos de pasos en habitaciones vacías. Un día, Amelia encontró una pequeña caja de madera enterrada en una esquina del cuarto, cubierta de tierra. Dentro había objetos antiguos y polvorientos que no reconocimos, pero que nos hicieron sentir que la historia no solo era un rumor, sino una realidad palpable. Las discusiones en casa se volvieron comunes. Yo quería buscar una solución racional, pero la realidad era que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar lo que pasaba. Pensábamos en mudarnos, pero algo nos detenía, una mezcla de miedo y tristeza que nos ataba a ese lugar. Una noche, después de que Arturo vio otra vez esa sombra en el pasillo, nos sentamos a hablar los cuatro. Sentí que por primera vez estábamos realmente unidos en medio del miedo. Amelia habló de la necesidad de entender que queríamos esa presencia y qué podíamos hacer para liberarnos. Arturo y Dalia, con ojos grandes y asustados, solo querían sentirse seguros de nuevo. Por mi parte, estaba dividido entre la incredulidad y el terror silencioso que me consumía. Sabía que lo que pasaba no era un juego ni una invención. Era real y estaba destruyendo poco a poco la tranquilidad que habíamos construido. Esa noche me costó mucho dormir. Sentía la casa viva, como un organismo que respiraba con nosotros, pero con un odio que nadie podía explicar. En la oscuridad, juré que escuché un susurro, una voz apenas audible que parecía decir mi nombre con reproche. Me levanté temblando y caminé hasta la sala, donde la luz de la calle se filtraba por la ventana. No había nada, pero sabía que algo estaba allí, observándonos. En ese momento entendí que ya no éramos solo una familia viviendo en un apartamento viejo. Éramos parte de una historia más grande, de una presencia que no estaba dispuesta a irse y que nos mantenía atrapados en un juego del que no sabíamos las reglas ni el final. Después de semanas en ese ambiente cada vez más pesado, decidimos que necesitábamos hacer algo. La casa, o lo que fuera que habitaba en ella, estaba desgastando nuestras fuerzas y nuestra tranquilidad. Amelia insistió en llamar a un sacerdote para que bendijera el apartamento. Yo no estaba muy convencido, pero ella necesitaba aferrarse a algo que nos diera esperanza. El día que el padre llegó, la tensión era palpable. Nos acompañó a recorrer cada cuarto, rezando y haciendo signos de cruz. Durante un rato sentí que el ambiente se aligeraba, que el peso que nos oprimía disminuía, pero no duró mucho. Al caer la noche, el olor a tierra mojada regresó con más fuerza que nunca, y esa sensación de frío se extendió por todo el apartamento. Entonces, un día mientras limpiábamos, Amelia encontró algo. En un rincón olvidado del cuarto, detrás de un viejo mueble, había una pequeña caja de madera. La caja estaba cubierta de tierra seca, y cuando la abrió, encontramos dentro un pequeño amuleto oxidado y un papel con símbolos extraños que no logramos entender. La caja parecía enterrada, como si alguien hubiera querido ocultarla para siempre. Esa caja nos dio miedo y también una extraña curiosidad. ¿Sería aquello lo que la señora había dejado? ¿Una especie de legado, una maldición o una protección? No sabíamos qué hacer con eso, y decidimos guardarla en un lugar seguro, lejos de los niños. La vida en la casa siguió, pero la tranquilidad no volvió del todo. El olor insistente, los ruidos, la sensación de una presencia que nunca nos abandonaba, nos acompañaban cada día. Poco a poco, la idea de mudarnos se volvió inevitable, pero no por querer huir. Era porque sentíamos que la casa ya no era un hogar, sino un lugar que guardaba algo que no queríamos enfrentar. Cuando finalmente empacamos nuestras cosas y nos despedimos del apartamento, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al cruzar el umbral, justo en el pasillo,
Ese olor a tierra mojada me golpeó con fuerza, como un último saludo o quizás una advertencia. Desde entonces, seguimos adelante, tratando de olvidar lo vivido. Pero a veces, en los momentos más tranquilos, siento un frío inesperado, un susurro casi imperceptible, y el recuerdo de aquella mujer y sus rituales me vuelve a visitar. Me pregunto si en verdad logramos dejar atrás ese lugar, o si algo quedó con nosotros para siempre. No sé si fue una maldición, un espíritu, o simplemente la historia que esa casa quería contarnos. Lo único cierto es que aquella experiencia nos cambió, nos hizo ver que hay cosas que no siempre tienen explicación y que a veces los secretos del pasado se niegan a morir.